¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con una sensación inexplicable en tu corazón? Tal vez pienses que es una coincidencia, pero ¿y si Dios te está llamando a un momento especial de comunión con Él? En Jeremías 33:3 encontramos una promesa poderosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos revela que Dios está dispuesto a escucharnos y mostrarnos su voluntad, incluso en las horas más inesperadas. Hoy exploraremos el significado espiritual de orar a las 3 de la mañana, descubriendo por qué este momento puede ser una ventana divina para interceder, escuchar su voz y experimentar un mover sobrenatural en tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple acto de obediencia puede abrir puertas que nunca imaginaste? Alaba lo que Él vive. Imagina despertar en medio de la noche a las 3 a.m. con una sensación inexplicable en tu corazón. El mundo a tu alrededor parece detenerse. El silencio se siente casi palpable y algo dentro de ti te impulsa a orar. Puede parecer una coincidencia, pero ¿y si no lo es? ¿Y si ese llamado en la quietud de la madrugada es una invitación divina? La palabra de Dios nos asegura que Él nunca deja de buscarnos. Y Jeremías 33:3 nos revela una promesa transformadora. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo no solo habla de orar, sino de un llamado personal e íntimo a un encuentro con Él. Un momento apartado para escuchar su voz y recibir su dirección. La madrugada tiene algo especial. Es un momento donde el bullicio del día ha cesado, las distracciones han desaparecido y la conexión espiritual parece fluir de manera más natural. La Biblia nos da ejemplos de cómo Dios se movió de manera poderosa en las horas de la noche. En 1 Samuel 3 encontramos a un joven Samuel que mientras dormía escuchó la voz de Dios llamándolo. Al principio pensó que era Elí, su mentor, quien lo llamaba, pero pronto entendió que era Dios quien deseaba hablar con él. En esa calma nocturna, Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Ese momento marcó el comienzo de su ministerio como profeta y demostró que en las horas de silencio, Dios está listo para hablar a los corazones dispuestos a escuchar. Orar a las 3 a.m. no es solo un acto de devoción, es un paso hacia una intimidad más profunda con Dios. Es un tiempo apartado del ruido, donde podemos derramar nuestro corazón sin interrupciones, sabiendo que tenemos la atención total de nuestro Padre Celestial. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo en esto. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios, en toda su perfección, consideraba esencial buscar al Padre en la calma de la madrugada, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Es un recordatorio de que incluso en su humanidad, Jesús priorizó la comunión con su Padre en momentos de quietud, antes de enfrentar los desafíos del día. Alabe lo que Él vive. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que mientras el mundo duerme, nuestras oraciones pueden subir al cielo como un incienso agradable. En el Salmo 141:2, David clama: suba mi oración como incienso delante de ti, el levantamiento de mis manos como la ofrenda de la tarde. Este versículo evoca la imagen de una conexión directa con Dios, donde nuestras palabras llenas de fe y humildad ascienden como una ofrenda sagrada. Las 3 a.m. se convierten en ese altar invisible, un espacio donde nuestras peticiones, gratitudes y confesiones
son presentadas ante el Creador del universo. Muchos testimonios de fe refuerzan esta realidad. Una mujer que durante años enfrentó un conflicto matrimonial decidió responder al llamado de orar a las 3 a.m., aunque al principio lo hizo por desesperación. Pronto comenzó a experimentar una paz que antes le era desconocida. En su testimonio compartió cómo en esas madrugadas sentía que Dios la abrazaba con su presencia, dándole fuerzas para perdonar y restaurar su relación. Al final, no solo vio cambios en su matrimonio, sino también en su propia fe. Esto nos recuerda que los momentos que dedicamos a Dios en la madrugada no solo impactan nuestras circunstancias externas, sino que transforman nuestro interior. A lo largo de las Escrituras encontramos que Dios tiene un patrón de moverse en las horas más inesperadas. En Éxodo 14, cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, fue durante la vigilia de la madrugada cuando Dios dividió el mar, creando un camino de escape para su pueblo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Señor miró al campamento de los egipcios y perturbó el campamento. Éxodo 14, 24. Esto no fue casualidad, fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros Dios obra de maneras sobrenaturales, rompiendo cadenas y abriendo caminos donde no parece haber ninguno. Pero orar a las 3 a.m. también requiere sacrificio. No es fácil interrumpir el sueño, salir de la comodidad y elegir buscar a Dios. Sin embargo, este acto de obediencia tiene un poder especial. En Hebreos 11:6 se nos dice que Dios recompensa a los que le buscan diligentemente. Cada vez que dejamos de lado nuestras preferencias para responder a su llamado, estamos demostrando nuestra fe en su fidelidad. Es en esos momentos de entrega que Dios revela su amor de maneras inesperadas, mostrándonos que nunca estamos solos en nuestra búsqueda. La madrugada también tiene un simbolismo espiritual. Es el momento donde la oscuridad comienza a ceder ante la luz, un reflejo de lo que ocurre en nuestras vidas cuando oramos. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Orar a esta hora nos recuerda que cada día trae consigo nuevas oportunidades, nuevas fuerzas y nuevas misericordias de parte de Dios. Es un acto de fe que declara que aunque la noche sea oscura, la luz de su amor siempre brilla. Alábalo que Él vive. La oración en la madrugada no es solo un hábito, es un acto de guerra espiritual. Es un momento donde nuestras palabras tienen un peso especial en el ámbito celestial. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Orar a las 3 a.m. no solo fortalece nuestra fe, sino que también desata el poder de Dios para combatir las fuerzas que buscan desanimarnos o detenernos. En esos momentos, nuestras oraciones no son solo palabras, son armas espirituales que pueden cambiar realidades. Mientras otros duermen, quienes eligen orar a esta hora experimentan una conexión más profunda con el corazón de Dios. La calma de la madrugada nos permite no solo hablar, sino también escuchar su voz. Un hombre que había estado luchando con la ansiedad compartió cómo sus oraciones nocturnas lo ayudaron a discernir la dirección divina en su vida. Durante esas horas de quietud comenzó a sentir una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y finalmente pudo tomar decisiones importantes que transformaron su situación. Orar a las 3 a.m. es una invitación a lo sobrenatural. No es un mandato, pero es un privilegio que puede transformar nuestras vidas.
Es un tiempo de intimidad con el Creador, donde el silencio de la noche se convierte en el escenario perfecto para escuchar su voz y recibir su amor. Cada madrugada que dedicamos a Dios es una semilla de fe que en su tiempo perfecto dará fruto. ¿Responderás a este llamado? El silencio de la madrugada es un escenario único, un momento en el que el mundo parece detenerse. Pero en el ámbito espiritual las cosas son diferentes. Las Escrituras nos revelan que las horas nocturnas no son un tiempo muerto, sino una franja decisiva en la batalla espiritual que tiene lugar en los cielos. Orar a las 3 a.m. no es un acto casual, es una acción cargada de significado y poder, una respuesta a la invitación de Dios a involucrarnos en esta lucha que trasciende lo visible. Alábalo, que Él vive. En Efesios 6:12 Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje deja claro que el conflicto espiritual es real y constante. Las horas de la madrugada, a menudo asociadas con la oscuridad y el misterio, son también un tiempo en el que las fuerzas del mal intentan ejercer su influencia. Pero es precisamente en este contexto que la oración se convierte en un arma poderosa, una manera de reclamar la victoria que Cristo ya ha ganado en la cruz. En la batalla espiritual, nuestras oraciones no son meras palabras. En Apocalipsis 5:8 se describe que las oraciones de los santos suben al cielo como incienso, un aroma agradable delante de Dios. Cada palabra pronunciada en fe tiene un impacto eterno. Al orar a las 3 a.m. no solo estamos buscando la presencia de Dios, sino que también estamos interviniendo en realidades espirituales, clamando por protección, restauración y dirección divina. Este tiempo de intercesión tiene el poder de cambiar circunstancias, derribar obstáculos y traer claridad a situaciones confusas. Una noche, un hombre que había experimentado un profundo temor y opresión espiritual en sus sueños decidió levantarse a orar en la madrugada. Al principio no entendía por qué sentía esa necesidad, pero siguió ese impulso interno. Durante su oración, clamó por protección y pidió que Dios interviniera en su vida. En los días siguientes empezó a notar un cambio. Los episodios de temor desaparecieron y en su lugar llegó una paz que nunca había Al continuar orando a las 3 a.m. recibió una claridad especial para discernir áreas de su vida que necesitaban ser entregadas completamente a Dios. Su testimonio es un recordatorio de que la oración en la madrugada no solo es un acto de entrega, sino también un arma que derrota cualquier ataque espiritual. La Biblia nos da ejemplos de cómo Dios se movió en momentos críticos durante la noche. Una de las historias más impactantes es la liberación de Pedro de la prisión, registrada en Hechos 12. Mientras el apóstol estaba encarcelado, la iglesia oraba fervientemente por él. Y fue durante la noche cuando un ángel apareció, lo despertó y lo guió fuera de la cárcel, abriendo puertas que parecían imposibles de cruzar. Este evento no solo muestra el poder de la oración colectiva, sino también cómo Dios obra en las horas más inesperadas. Al igual que la iglesia primitiva, cuando oramos en la madrugada, estamos participando en una obra divina que puede romper cadenas y abrir caminos donde no los hay. Las horas de la madrugada también son mencionadas en los evangelios como momentos de oración intensa y determinante. Jesús, antes de enfrentar su arresto y crucifixión,
pasó la noche en oración en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:40, tras encontrar a sus discípulos dormidos, les dijo: así que no pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este llamado a velar y orar no era solo para ese momento, sino una invitación a todos nosotros a permanecer espiritualmente alerta. Orar a las 3 a.m. es un acto de vigilancia, una manera de estar en sintonía con lo que Dios está haciendo y de protegernos contra las tentaciones que puedan surgir. Cuando clamamos en la madrugada, estamos declarando que confiamos en el poder de Dios para intervenir en nuestras luchas. En el libro de Daniel se describe cómo este profeta persistió en oración a pesar de las amenazas que lo rodeaban. En Daniel 10 encontramos un relato fascinante sobre cómo sus oraciones fueron escuchadas desde el primer día, aunque la respuesta se retrasó debido a una batalla espiritual. El ángel que llevó la respuesta le explicó que estuvo enfrentándose al príncipe de Persia, una entidad espiritual, hasta que Miguel, el arcángel, acudió en su ayuda. Este relato subraya que nuestras oraciones tienen un efecto inmediato en el ámbito espiritual, incluso si los resultados no son visibles de inmediato. La madrugada, con su silencio y calma, es un tiempo ideal para este tipo de oración persistente. Cada palabra pronunciada en fe tiene el potencial de desatar los recursos del cielo para nuestra vida y las de quienes nos rodean. Es un tiempo para interceder por nuestras familias, por nuestras comunidades y por nosotros mismos, sabiendo que Dios escucha cada clamor. Alabe lo que Él vive. Además, orar a las 3 a.m. es un acto de fe que demuestra nuestra disposición para buscar a Dios en momentos de sacrificio. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos anima a acercarnos a un fin que hará Él con confianza, creyendo que nuestras oraciones son escuchadas y que su respuesta es siempre buena y perfecta. En las Escrituras, las vigilias nocturnas también son representativas de encuentros transformadores con Dios. Jacob, en Génesis 32, luchó con un ángel durante toda la noche. En un momento crítico se aferró a él y dijo: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Génesis 32:26. Esa madrugada no solo marcó un cambio en su vida, sino que también simbolizó su transformación espiritual. Orar en la madrugada tiene ese mismo potencial. Ser un tiempo de encuentro y transformación, donde nuestra fe es fortalecida y nuestra relación con Dios profundizada. En la batalla espiritual no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece mientras intercedemos. En Romanos 8, 26, 27, Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Incluso cuando no encontramos las palabras adecuadas, Dios conoce el clamor de nuestro corazón y obra en nuestro favor. Orar a las 3 a.m. es un acto de entrega, un momento para ponernos en las manos de Dios y permitirle trabajar en nosotros y a través de nosotros. En cada oración, en cada palabra pronunciada con fe, estamos participando en una obra mucho mayor, una que trasciende nuestras propias vidas y toca el corazón de Dios. Este tiempo no es solo un hábito, es una oportunidad para ser parte activa del propósito divino.
sabiendo que incluso en el silencio Dios está obrando. Alábelo que Él vive. Buscar a Dios en la quietud de la madrugada no es simplemente una práctica, es una declaración de confianza, un acto de obediencia que va más allá de nuestras emociones o conveniencias. En ese momento, cuando todo parece inmóvil, cuando el mundo descansa, Dios llama a aquellos que están dispuestos a rendirse por completo a su voluntad. Cada clamor en esas horas de silencio se convierte en una ofrenda que asciende al cielo, recordándonos que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto eterno cuando se hacen en fe. En las Escrituras, el sacrificio precede al mover de Dios. Abraham, enfrentado al mayor desafío de su vida, fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac. En Génesis 22, 9, 14 vemos cómo en el último momento Dios intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Aunque este acto de obediencia era un paso desgarrador para Abraham, también fue una prueba de su confianza en que Dios haría algo extraordinario. De manera similar, cuando elegimos buscar a Dios en las primeras horas del día, estamos entregando nuestro tiempo y nuestras prioridades como un acto de fe, creyendo que Él hará cosas que trascienden nuestra capacidad de entender. Hubo una ocasión en la que un pastor, enfrentando una crisis en su ministerio, sintió la necesidad de buscar a Dios en el amanecer. Durante meses había luchado con dudas, sintiendo que sus oraciones no encontraban respuesta. Una madrugada, mientras leía Salmos 46:10, las palabras «Estad quietos y conoced que yo soy Dios» resonaron en su corazón. Aunque no recibió una solución inmediata a sus problemas, comenzó a experimentar una paz que lo llevó a ministrar con una nueva perspectiva. Su historia nos recuerda que las respuestas de Dios a menudo no son inmediatas, pero su presencia siempre nos acompaña. Dedicar las primeras horas del día a la comunión divina requiere un tipo de fe que no depende de los resultados inmediatos. Es una expresión de confianza en un Dios que nunca falla, aunque su obra a menudo ocurre en el silencio. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de confianza es lo que nos impulsa a levantarnos incluso cuando no entendemos del todo lo que Dios está haciendo, sabiendo que nuestras oraciones son semillas que darán fruto en su tiempo perfecto. Jesús mismo nos dio el ejemplo de esta búsqueda persistente. Antes de enfrentar la cruz, oró en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:44 se describe que su oración era tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Este momento no solo revela su entrega total a la voluntad del Padre, sino también el poder de la oración para prepararnos y fortalecernos en los momentos más difíciles. Cuando buscamos a Dios en la madrugada, estamos imitando este modelo de entrega, permitiendo que su fuerza se perfeccione en nuestra debilidad. En el Salmo 55, Dios dice: reúnanme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Este llamado subraya que la búsqueda de su presencia no siempre es fácil, pero siempre es significativa. Cada vez que sacrificamos el sueño o la comodidad para enfocarnos en Él, estamos renovando ese pacto, mostrando que nuestra relación con Dios es nuestra prioridad suprema. Este sacrificio, lejos de ser una carga, se convierte en un privilegio que transforma nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Una historia que resalta este principio es la de Cornelio, el centurión romano en Hechos 10. Aunque no pertenecía al pueblo judío, sus oraciones y actos de devoción llamaron la atención del cielo. Un ángel se le apareció y le
dijo: tus oraciones y tus obras de caridad han subido como memorial delante de Dios. Hechos 10:4. Esta visita celestial no solo transformó su vida, sino también la de toda su familia, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Al igual que Cornelio, cuando buscamos a Dios en momentos de sacrificio, nuestras acciones tienen un impacto mucho más allá de lo que podemos imaginar. Dedicar el amanecer a la oración no solo nos transforma espiritualmente, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos diarios con una perspectiva renovada. En el Salmo 37:5 se nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este versículo no promete que todo será fácil, pero sí garantiza que Dios obrará en nuestras vidas de maneras que traerán paz y propósito. Cada momento que pasamos en su presencia nos recuerda que, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, nuestras oraciones están siendo escuchadas y nuestras cargas están siendo llevadas por Él. Alábelo, que Él vive. La madrugada es un momento donde las distracciones se desvanecen y el silencio nos permite escuchar su voz con mayor claridad. En 1 Reyes 19:12, Elías experimentó la voz de Dios no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible. Este relato nos enseña que Dios a menudo elige hablar en la calma, cuando nuestros corazones están dispuestos y receptivos. Cuando dedicamos este tiempo a buscarlo, estamos creando un espacio para que su voz nos guíe y su paz llene cada rincón de nuestra alma. Un joven que enfrentaba una encrucijada importante en su vida decidió apartar las madrugadas para clamar por dirección. En esas horas de oración comenzó a recordar versículos que había leído años antes. Y estos pasajes cobraron un nuevo significado. Uno de ellos era Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este tiempo con Dios le dio la claridad que necesitaba para tomar decisiones que no solo transformaron su vida, sino que también lo acercaron más al propósito de Dios para él. La búsqueda de Dios en la madrugada no es un acto solitario, es un encuentro con lo sobrenatural, un tiempo donde lo temporal y lo eterno se cruzan. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Estas palabras son un recordatorio de que aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su poder es infinito. Cada clamor, cada palabra pronunciada en fe nos renueva y nos equipa para enfrentar lo que venga. Alabe lo que Él vive. Este acto de levantarse en las primeras horas del día es una expresión de amor y devoción que trasciende nuestra comprensión. No se trata solo de buscar respuestas, sino de buscar su presencia, de ser transformados por el contacto con lo divino. Es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias sean inciertas, nuestra relación con Dios es una fuente constante de fortaleza y esperanza. En cada amanecer dedicado a Dios, en cada momento de oración ofrecido en obediencia, estamos participando en un propósito eterno que va más allá de nuestras propias vidas. Estamos entrando en el ámbito de lo sobrenatural, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. ¿Responderás al llamado de buscar su rostro en la quietud de la madrugada? En la calma de la madrugada, algo especial sucede. Mientras el mundo permanece en silencio, las distracciones se disipan y nuestro corazón está más dispuesto a escuchar.
En este espacio sagrado, la revelación divina puede fluir de manera más clara, como un río que encuentra su cauce cuando los obstáculos han sido removidos. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios eligió hablar en momentos de soledad y silencio, revelando cosas profundas a quienes estaban dispuestos a buscarlo. La madrugada, entonces, no es solo un horario, es un umbral, un lugar donde lo eterno y lo terrenal se encuentran. Elías en 1 Reyes 19 nos da un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza el silencio para revelar su voluntad. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto lleno de miedo y agotado. En ese lugar clamó a Dios, esperando que su respuesta llegara en una manifestación grandiosa. Pero Dios no se mostró en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, su voz llegó en un silbo apacible y delicado. Este momento nos enseña que muchas veces la revelación de Dios no está en lo espectacular, sino en lo íntimo. En la madrugada, cuando nuestras almas están tranquilas, podemos escuchar ese susurro, esa guía que no se percibe en medio del ruido del día. Buscar a Dios en estas horas también nos permite experimentar su luz en medio de nuestras propias tinieblas. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este pasaje no solo es un recordatorio de su amor constante, sino una invitación a renovar nuestra fe con cada amanecer. En la tranquilidad del inicio del día, estas palabras se convierten en una promesa viva, una reafirmación de que su gracia nos sostiene incluso en las temporadas más difíciles. En Daniel 2 encontramos un ejemplo extraordinario de cómo Dios revela misterios a quienes lo buscan con fervor. Cuando el rey Nabucodonosor exigió la interpretación de su sueño, algo que parecía imposible, Daniel pidió tiempo para buscar la respuesta en oración. En las horas de la noche, Dios le reveló el significado del sueño, salvándolo a él y a sus compañeros de la muerte. Este relato nos muestra que la revelación divina no es algo reservado para unos pocos. Está disponible para aquellos que se acercan a Dios con un corazón dispuesto. La madrugada entonces se convierte en ese espacio de humildad y entrega donde Dios puede mostrarnos lo que necesitamos saber. Jesús también practicó la búsqueda de revelación en momentos de soledad. En Marcos 1:35 se describe como muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó para orar en un lugar apartado. Este tiempo con el Padre no era un acto rutinario, sino una conexión vital que le daba claridad y fuerza para su misión. Si el Hijo de Dios, en toda su perfección, consideraba necesario este tiempo de comunión, ¿cuánto más nosotros, que dependemos completamente de su guía, necesitamos buscarlo en la calma del amanecer? La revelación divina no siempre llega de manera inmediata o de la forma que esperamos. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos llama a confiar en que, aunque no entendamos el plan de Dios en su totalidad, Él siempre está obrando para nuestro bien. En la madrugada, mientras clamamos con humildad, nuestras expectativas pueden transformarse en confianza y nuestra incertidumbre
puede convertirse en una fe renovada. El amanecer también simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad, un recordatorio constante de que la revelación de Dios siempre nos llevará hacia la esperanza. En Salmo 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al buscar a Dios en la madrugada estamos pidiendo que su palabra sea esa luz que nos guíe, que ilumine nuestras decisiones y que nos dé claridad en los momentos inciertos. Cada oración, cada clamor es como encender una lámpara en un cuarto oscuro, dejando que su verdad disipe nuestras dudas. En la historia de Moisés encontramos otro ejemplo del poder de buscar a Dios en momentos específicos. En Éxodo 34, 29, después de pasar 40 días y noches en comunión con Dios, Moisés descendió del monte con su rostro resplandeciente, reflejando la gloria de Dios. Esta transformación no fue solo externa, fue el resultado de una conexión profunda con el Creador. Del mismo modo, cuando dedicamos tiempo a buscar a Dios en la madrugada, algo cambia en nosotros. Tal vez no sea visible al principio, pero nuestra alma comienza a reflejar su paz, su amor y su propósito. En los evangelios Jesús les dijo a sus discípulos: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, 15. Este llamado no solo era una invitación a escuchar con atención, sino a estar abiertos a las verdades que Dios estaba revelando. En la madrugada, cuando nuestro espíritu está más receptivo, podemos escuchar estas verdades con mayor claridad. Es un tiempo para afinar nuestros oídos espirituales, para aprender a discernir su voz en medio de tantas distracciones. El poder de buscar a Dios en estas horas también está ligado a su fidelidad para responder. En Jeremías 33:3 Dios promete: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos asegura que nuestras oraciones no son palabras vacías, son una conversación con un Dios que está dispuesto a mostrarnos su voluntad. Al entrar en su presencia en las primeras horas del día, estamos abriendo nuestro corazón a recibir respuestas que pueden transformar nuestra vida. La madrugada es un altar invisible, un espacio sagrado donde lo temporal se encuentra con lo eterno. Es un tiempo para escuchar, para aprender y para ser transformados por su presencia. En cada amanecer tenemos la oportunidad de renovar nuestra fe, de buscar su rostro y de caminar en su propósito. Es un recordatorio de que su luz siempre triunfa sobre la oscuridad y de que su voz sigue llamándonos a confiar en Él. ¿Responderás a esta invitación divina? Dedicar las primeras horas del día a buscar a Dios no es simplemente un hábito espiritual, es un acto que moldea nuestro carácter y fortalece nuestra vida espiritual de maneras profundas. Este tiempo no solo nos acerca a su presencia, sino que también tiene un impacto transformador en quiénes somos, en cómo pensamos y en cómo enfrentamos los desafíos. La madrugada, en su serenidad y silencio, se convierte en un espacio donde el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, renovando nuestro ser y preparando nuestro corazón para lo que Dios tiene preparado. En Isaías 40:31 se nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de lo que sucede cuando elegimos esperar en Dios, cuando sacrificamos nuestra comodidad para buscarlo con un corazón sincero. En la madrugada, en ese acto de entrega, nuestras fuerzas no solo se renuevan físicamente, sino espiritualmente. Comenzamos a ver las pruebas y las circunstancias con una perspectiva diferente, no desde nuestra debilidad, sino desde su poder.
La historia de Job es un recordatorio poderoso de cómo las pruebas no solo prueban nuestra fe, sino que también la refinan. Job enfrentó pérdidas inimaginables y aunque su corazón estaba lleno de preguntas, nunca dejó de buscar a Dios. En Job 23:10 declara: Él conoce el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Este proceso de refinamiento no es cómodo ni rápido, pero produce una transformación interna que no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. Al orar en la madrugada, estamos entrando en ese proceso de refinamiento, permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas, quitando lo que no le agrada y fortaleciendo lo que refleja su gloria. Alábelo que Él vive. En Romanos 12:2, Pablo exhorta a los creyentes: no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este llamado no es solo para evitar los patrones del mundo, sino para ser intencionales en buscar a Dios y permitir que su palabra transforme nuestra forma de pensar. En la madrugada, cuando el ruido del día no interfiere, nuestras mentes están más receptivas a esta renovación. Es en este tiempo que las verdades de la Escritura pueden penetrar en lo más profundo de nuestro ser, reemplazando dudas con fe, temor con confianza y desesperanza con propósito. La transformación personal que ocurre cuando buscamos a Dios no siempre es visible de inmediato, pero es profunda y duradera. En 2 Corintios 3:18 Pablo escribe: y todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo nos recuerda que el cambio espiritual no es instantáneo, sino un proceso continuo. Cada oración ofrecida en las primeras horas del día, cada momento en su presencia, nos transforma poco a poco, haciéndonos más semejantes a Cristo. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron transformadas por su tiempo con Dios. Uno de los relatos más conmovedores es el de Moisés. En Éxodo 34:29, después de pasar tiempo con Dios en el monte, su rostro resplandecía con la gloria divina. Aunque no era consciente de este cambio, los demás lo notaron. Este detalle nos enseña que cuando buscamos a Dios sinceramente, no solo somos transformados internamente, sino que esa transformación se refleja en nuestras vidas de una manera que impacta a quienes nos rodean. Jesús también enseñó sobre la importancia de permitir que Dios moldeara nuestro carácter. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en él no es solo una conexión superficial, sino una dependencia completa. Un reconocimiento de que sin su guía, nuestras vidas carecen de propósito. La madrugada, con su tranquilidad, se convierte en el momento perfecto para permanecer en su presencia, para ser nutridos por su palabra y fortalecidos por su espíritu. En Filipenses 4:13 se nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que en Cristo tenemos la fuerza para superarlos. Cuando buscamos a Dios en la madrugada, estamos permitiendo que esa fortaleza fluya en nuestras vidas. Es un tiempo para recordar que nuestras limitaciones no son obstáculos para Él, sino oportunidades para mostrar su poder. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como alguien que medita en la palabra de Dios día y noche. Este acto de meditar no es solo leer o recitar, sino internalizar, permitir que la verdad divina transforme cada aspecto de nuestra vida. La madrugada es un momento ideal para esta meditación profunda,
para reflexionar sobre su palabra y permitir que moldee nuestras actitudes, pensamientos y acciones. La transformación personal también implica una renovación de nuestras prioridades. En Mateo 6:33 Jesús nos exhorta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este llamado no es solo a priorizar a Dios, sino a confiar en que Él proveerá todo lo necesario cuando lo ponemos en el primer lugar. Al buscarlo en la madrugada, estamos demostrando que su reino es nuestra prioridad, que nuestra relación con Él está por encima de cualquier otra cosa. La historia de Daniel es un ejemplo perfecto de cómo la búsqueda constante de Dios transforma no solo a la persona, sino también su entorno. A pesar de las amenazas y la oposición, Daniel persistió en su tiempo de oración confiando en que Dios lo sostendría. En Daniel 6, cuando fue lanzado al foso de los leones, no estaba lleno de temor, sino de una fe inquebrantable que había sido fortalecida en su tiempo con Dios. Su liberación no solo fue un testimonio de la fidelidad de Dios, sino también una prueba del poder de una vida dedicada a la oración. Alábelo que Él vive. En la madrugada, cuando buscamos a Dios, también estamos permitiéndole revelarnos áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. En Salmos 139, 23, 24, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Este tipo de oración no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos ayuda a reconocer y corregir áreas en las que necesitamos crecer. La búsqueda de Dios en las primeras horas del día también nos equipa para enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. En Efesios 6, 10, 11 se nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Al dedicar este tiempo a la oración, estamos poniéndonos esa armadura, preparándonos para las batallas espirituales y los desafíos del día. La transformación personal que ocurre cuando buscamos a Dios no se limita a nuestro interior, tiene un impacto en todo lo que hacemos. En Colosenses 3:23 se nos anima: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe, que cada aspecto de nuestra vida debe ser una expresión de nuestra relación con Dios. En cada amanecer dedicado a Dios, en cada oración ofrecida en las primeras horas del día, estamos permitiendo que su Espíritu trabaje en nosotros, renovando nuestra mente, fortaleciendo nuestra fe y transformándonos a su imagen. Es un proceso que no siempre es visible, pero que produce frutos que impactan no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te transforme en la quietud de la madrugada? El acto de buscar a Dios en las horas más silenciosas de la madrugada es un recordatorio poderoso de la relación íntima que el Creador desea tener con cada uno de nosotros. En esos momentos, cuando el mundo parece detenerse, se nos abre una oportunidad única para ser renovados, fortalecidos y guiados por su presencia. La madrugada no es solo un tiempo para orar, es un altar invisible donde lo eterno se encuentra con lo terrenal y donde nuestras oraciones se convierten en el vínculo que conecta nuestras vidas con el propósito divino. Las Escrituras muestran que Dios siempre ha respondido a los clamores sinceros de aquellos que lo buscan con un corazón humilde. En 2 Crónicas 7:14 se proclama: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren
mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo nos revela una promesa eterna. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa en respuesta a ellas, trayendo restauración y redención. En la madrugada, cuando nos humillamos ante Él, no solo encontramos su oído atento, sino su mano extendida para guiarnos y transformarnos. El Salmo 63:1 expresa con una sinceridad conmovedora el deseo de buscar a Dios. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Este clamor no es solo una expresión de necesidad, es un reflejo de la dependencia total que debemos tener hacia Él. En la madrugada, lejos del ruido y las distracciones, nuestra alma puede enfocarse plenamente en aquel que es la fuente de todo consuelo y fortaleza. Buscar a Dios en este tiempo de quietud es un acto de fe que rompe barreras espirituales. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a orar y a alabar a Dios en la medianoche. Su clamor no solo los fortaleció, sino que desató un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Este evento no fue casualidad, fue un recordatorio del poder de la oración ofrecida con fe, incluso en las circunstancias más oscuras. En nuestras vidas, cada clamor ofrecido en la calma de la madrugada tiene la capacidad de romper cadenas, abrir caminos y traer libertad espiritual. Jesús mismo practicó la oración en momentos de soledad, enseñándonos que buscar al Padre no es solo un deber, sino una necesidad vital. En Lucas 5:16 se describe que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este ejemplo nos muestra que incluso el Hijo de Dios dependía de la comunión con el Padre para cumplir su misión. Cuando seguimos su ejemplo y buscamos a Dios en la madrugada, no solo estamos fortaleciendo nuestra relación con Él, sino que estamos siendo equipados para enfrentar los desafíos y responsabilidades que tenemos delante. La madrugada, con su silencio único, también nos permite interceder por otros de una manera más profunda y comprometida. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este llamado a la intercesión es una invitación a llevar las cargas de otros ante el trono de Dios, confiando en que nuestras oraciones pueden ser instrumentos de su gracia y poder. En el silencio de la madrugada, nuestras palabras no solo claman por nuestras necesidades, sino que se convierten en un canal de bendición para aquellos que necesitan el toque de Dios en sus vidas. Cada vez que elegimos buscar a Dios en la madrugada, estamos participando en una obra espiritual que trasciende nuestras propias vidas. En Efesios 6:18 se nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Este llamado a la perseverancia es especialmente relevante en la madrugada, cuando el cansancio o las distracciones pueden intentar desviar nuestra atención. Perseverar en la oración no es solo una muestra de disciplina, sino una declaración de fe en la fidelidad de Dios. Alabe lo que Él vive. En la historia de Nehemías encontramos un ejemplo inspirador de cómo la oración puede transformar situaciones imposibles. Al enterarse de la condición devastada de Jerusalén, Nehemías se dirigió a Dios con un corazón quebrantado, clamando por dirección y fortaleza. En Nehemías 1:4 se describe: cuando oí estas palabras me senté y lloré,
e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Su oración no solo le dio la claridad que necesitaba, sino que también lo fortaleció para liderar la reconstrucción de la ciudad. Este relato nos recuerda que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos equipa para enfrentar las tareas más desafiantes con valentía y sabiduría. El amanecer también tiene un significado espiritual profundo. Es un símbolo del inicio de algo nuevo, un recordatorio de que su misericordia se renueva cada día. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras no solo nos consuelan, sino que nos impulsan a buscar a Dios con la confianza de que cada nuevo día es una oportunidad para experimentar su amor y su guía de maneras frescas y transformadoras. El Salmo 34:17 proclama: claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo nos asegura que nuestras oraciones no son ignoradas. Cada clamor llega al cielo y mueve el corazón de Dios. En la madrugada, cuando todo parece más vulnerable, esta promesa nos da la confianza de que, aunque nuestras palabras sean simples o incluso entrecortadas, Dios escucha con atención y responde con amor. Buscar a Dios en este tiempo especial también nos lleva a experimentar su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos en las manos de un Dios soberano que siempre tiene el control. La madrugada es, además, un tiempo para renovar nuestras fuerzas espirituales. En Isaías 40:29-31 se declara: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Este tiempo con Dios no solo nos renueva físicamente, sino que nos prepara para enfrentar el día con una perspectiva de victoria, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Cada oración ofrecida en la madrugada es como una semilla plantada en tierra fértil, confiando en que dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones, aunque no siempre tengan respuestas inmediatas, nunca son en vano. Cada clamor es una inversión en el propósito eterno de Dios, una declaración de fe en su poder para obrar en nuestras vidas. ¿Ya? En cada momento de oración estamos entrando en un espacio sagrado donde lo temporal y lo eterno se encuentran. La madrugada no es solo un tiempo para pedir, es un tiempo para escuchar, para ser moldeados por su palabra y para ser fortalecidos por su espíritu. Es un tiempo para declarar que nuestra confianza está puesta en Él y para recordar que su fidelidad nunca falla. ¿Estás dispuesto a responder al llamado de buscar su rostro en la quietud del amanecer? Cuando el reloj marca las 3 a.m. y el mundo parece envuelto en un silencio único, casi sagrado, es en este espacio de calma donde las almas que deciden buscar a Dios encuentran una conexión más profunda y transformadora. Este momento no es una coincidencia, ni un simple acto de devoción. Es una respuesta a la invitación divina de entrar en su presencia
y experimentar su poder. Las horas más oscuras suelen ser el preludio de la luz. Y en esta franja, entre la noche y el amanecer, algo especial sucede en el ámbito espiritual. Alábelo que Él vive. En las Escrituras, Dios continuamente muestra su disposición a revelarse a quienes lo buscan con un corazón sincero. En Proverbios 8:17 declara: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta promesa no solo resalta la importancia de buscarlo intencionalmente, sino que asegura que hay recompensa para quienes dedican su tiempo a estar en comunión con Él. En la madrugada, el bullicio del día aún no ha comenzado y nuestra atención puede dirigirse completamente a Dios sin distracciones. Es un momento diseñado para escuchar su voz, para recibir su guía y para renovar nuestra fe. La oración en estas horas no solo tiene un impacto personal, sino que también afecta el ámbito espiritual que nos rodea. En el Salmo 46:10, Dios invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es solo un descanso físico, sino una postura de entrega y confianza total en su poder. En la calma de la madrugada podemos reconocer su soberanía y permitir que su paz llene nuestras vidas, incluso en medio de las tormentas más intensas. La historia de Jesús orando en el huerto de Getsemaní es un recordatorio conmovedor de cómo la oración en momentos de vulnerabilidad puede fortalecer nuestro espíritu. En Mateo 26:39, mientras enfrentaba la inminencia de la cruz, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este acto de entrega absoluta nos enseña que en la oración no solo traemos nuestras peticiones, sino que rendimos nuestra voluntad a la de Dios. Cuando buscamos su rostro en la madrugada, no solo pedimos dirección, sino que aprendemos a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. En los Salmos encontramos otro aspecto poderoso de la oración matutina: el reconocimiento de la fidelidad de Dios. El Salmo 5:3 dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta declaración de fe nos anima a comenzar el día buscando su presencia, confiando en que su amor y guía nos acompañarán en cada paso. Al orar, en las primeras horas, estamos poniendo nuestra confianza en su fidelidad y asegurándonos de que nuestras acciones estén alineadas con su propósito. La madrugada, con su serenidad, también nos permite reflexionar profundamente sobre la grandeza de Dios y su obra en nuestras vidas. En Salmos 19:1-2 se proclama: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Este tiempo de oración no solo es una oportunidad para hablar con Dios, sino para escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su creación, su palabra y su espíritu. La oración persistente y sincera es una llave que abre puertas que parecen cerradas. En Lucas 18:1-8 Jesús narra la parábola de la viuda persistente que clama al juez injusto hasta que él decide hacer justicia. Este relato nos enseña que la perseverancia en la oración es valorada por Dios. En la madrugada, cuando el cansancio puede tentarnos a permanecer en la comodidad, nuestra decisión de orar se convierte en un acto de fe que demuestra nuestra confianza en su poder para actuar. Además de ser un tiempo para presentar nuestras necesidades, la madrugada es un espacio para interceder por otros. En Romanos 8:26 se nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En este momento especial, el Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor, guiándonos en nuestras oraciones y ayudándonos a clamar por aquellos que necesitan un toque de Dios en sus vidas. Este acto de intercesión no solo fortalece nuestra relación con el Padre, sino que también se convierte en una herramienta poderosa para traer su reino a la tierra. Cada amanecer es un recordatorio de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3, 22, 23 se afirma: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Al buscar a Dios en las primeras horas estamos declarando que confiamos en su fidelidad y que dependemos de su gracia para enfrentar cada nuevo día. El amanecer además simboliza el inicio de algo nuevo. En Isaías 60:1 se proclama: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Este versículo no solo nos llama a levantarnos físicamente, sino espiritualmente, a caminar en la luz de su gloria y a permitir que su presencia transforme cada aspecto de nuestra vida. La oración en la madrugada es una manera de alinearnos con esta verdad, de levantarnos con propósito y determinación, confiando en que su luz siempre brillará en medio de cualquier oscuridad. El Salmo 121, 1, 2 declara: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este reconocimiento de la soberanía de Dios es especialmente poderoso cuando comenzamos nuestro día buscándolo. En la madrugada, cuando todo parece estar en calma, nuestras almas pueden elevarse a Él con la certeza de que, sin importar las dificultades que enfrentemos, su ayuda nunca fallará. Orar en este tiempo es un acto de humildad y dependencia. Es reconocer que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su poder es infinito. En Isaías 41:10 Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al dedicar este tiempo a buscarlo, estamos recordándonos a nosotros mismos que su presencia es nuestra mayor fortaleza y que su justicia es nuestra mayor esperanza. Este momento especial no es solo un tiempo para pedir o para reflexionar, sino para ser renovados. En 2 Corintios 4:16 se nos anima: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Cada oración, cada palabra pronunciada con fe en la madrugada se convierte en un acto que renueva nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra visión de la vida. Cuando nos rendimos completamente a Dios en este tiempo, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra confianza se fortalece, nuestra fe se profundiza y nuestra relación con Él se enriquece. Este momento no es solo una rutina, es un encuentro con lo divino, una oportunidad para ser transformados por su amor y su verdad. Es un tiempo para recordar que aunque el mundo pueda ser incierto, su fidelidad permanece firme. Buscar a Dios en las primeras horas del día no es un simple hábito, sino una decisión que transforma nuestra vida desde lo más profundo. Es un acto de fe, de entrega y una declaración de dependencia absoluta hacia aquel que sostiene todo con su poder. En esas horas de silencio, cuando el mundo parece estar detenido, se abre un espacio sagrado
en el que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que se convierten en el medio por el cual Dios obra en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. La oración en la madrugada no elimina los desafíos ni las pruebas, pero sí nos equipa con la fortaleza y la paz necesarias para enfrentarlos. En ese tiempo especial, lejos de las distracciones, podemos escuchar su voz con mayor claridad, discernir su dirección y recibir su consuelo. Cada palabra pronunciada en fe es como una semilla plantada en terreno fértil, confiando en que dará fruto en su tiempo perfecto. Dios, quien es fiel y justo, nunca desatiende el clamor de sus hijos. Las Escrituras nos muestran que buscar a Dios con sinceridad no solo transforma nuestra relación con Él, sino también nuestra perspectiva. En cada amanecer, en cada oración, renovamos nuestra fe y nuestra esperanza. Nos recuerda que aunque enfrentemos noches oscuras, su luz siempre está lista para guiarnos hacia un nuevo comienzo. Este tiempo es una oportunidad para rendir nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros temores, y reemplazarlos con su verdad, su dirección y su propósito. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de buscar al Padre en la quietud, dedicando tiempo a la comunión antes de enfrentar los desafíos de su ministerio. Si Él en su perfección consideraba esencial este tiempo de conexión, ¿cuánto más nosotros, que dependemos completamente de su gracia? En la oración de la madrugada aprendemos a rendirnos, a confiar en que su plan siempre es mejor que el nuestro y a caminar con la certeza de que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Alábelo de que Él vive. Este momento no es solo para pedir, es un tiempo para agradecer, para interceder por otros y para ser renovados en su presencia. Es en la calma del amanecer donde nuestras fuerzas se renuevan, nuestras perspectivas cambian y nuestra fe es fortalecida. Este espacio sagrado se convierte en un altar invisible, donde el cielo y la tierra se encuentran y donde nuestras vidas son transformadas de maneras que no siempre podemos entender, pero que siempre reflejan su amor y su fidelidad. La invitación está abierta. Dios siempre está dispuesto a encontrarse contigo, a escucharte y a mostrarte cosas grandes y ocultas que no conoces. Él te espera, no solo para responder a tus oraciones, sino para caminar contigo en cada paso, renovando tu corazón y guiándote hacia su propósito. ¿Responderás a este llamado? Alábelo que Él vive.